Bien. Hace un momento explicábamos el tema que hay formas para poder calcular el primer empezar. Tengo que saber qué método, qué forma voy a usar para calcular el cable eléctrico. O sea, más que todo la resistencia del conductor eléctrico ante lo que es la temperatura. Una forma es de la primera que me han mencionado, o habíamos visto hace un momento, que es a través de lo que es de la temperatura. La calculo y la encuentro de esta forma, ya usando esta formulita. La otra, bueno, esta fórmula yo voy a usar la de cobre, ¿no? La de cobre. Esta, por ejemplo, 0021 es a 70 grados centígrados, 0023 a 0023 ohmios por metro cuadrado. Y aquí tengo más grande, ¿no? Y esto ya sería a más de 100 grados centígrados. Entonces, perdón, este es a menos 0. Entonces, ya en lo contrario, al revés ya sería. En tema de temperatura de frío. Pero en mi caso, por lo pronto, estoy usando hasta 90 en el tema de conductividad. ¿Ya? Ahora, otra forma, fuera de lo que hemos visto ahorita, lo que es conductividad, perdón, resistividad, a través de esta fórmula que está establecida ahí en este punto, es usar la conductividad, que vendría a ser este tema. ¿Ya? Entonces, la conductividad lo que me hace es establecer un dato como una constante, similar a lo que usábamos en la opción factor K. ¿Ya? La opción factor K, por ejemplo, lo que hace es establecerme un dato de referencia, como decir, una constante a la cual voy a multiplicar y voy a obtener un valor aproximado con respecto a la resistividad. Este me ayuda a encontrar una resistividad adecuada para calcular, no es resistividad, sino que sería conductividad adecuada para poder calcular la sección del conductor. ¿Ya? Esto sería a 20 grados centígrados, a 70 grados centígrados y a 90 grados centígrados, etc. ¿Ya? Igualmente, cuando empecemos a hacer los ejercicios, ahí van a ver ustedes esa aplicación de esas fórmulas que estamos viendo hasta el momento. Hasta el momento lo que estamos viendo es dónde aplicamos estas fórmulas. ¿Ya? Bien, sigamos acá. Un circuito eléctrico tiene esta conformación, ¿ya? Un diagrama unifilar básico. En este caso estamos hablando de una línea monofásica. Bien, cuando tengo una fase y neutro. Como tal, si yo veo estas dos indicaciones entre una línea trazada, me está diciendo que es una línea que tiene dos cables, una fase y un neutro. Donde prácticamente aquí ya se va a definir ciertos datos, por ejemplo, derivación, circuitos interiores, o sencillamente para lo que es el CCM, ¿no? Y la distribución correspondiente. Aquí tengo una fórmula básica, ¿ya? Es una de las fórmulas que vamos a utilizar. Igualmente les voy a pasar un formulario para esto. Si es un documento que tiene una serie de fórmulas, entonces ustedes van a tener referencia a esto, ¿ya? Lo que hace esta fórmula es que se llama caída de tensión, ¿ya? Donde tengo aquí dos por la que es fase, usamos dos cables, dos conductores, lo que es longitud, lo que es potencia y lo que es resistividad, lo que es voltaje y lo que es sección. ¿Ya? Entonces, todo esto, cada uno tiene sus valores, sus datos correspondientes que están en la parte inferior, que representa cada uno. Bien. Seguimos con el ejemplo. Bien, aquí tengo un ejemplo similar al anterior con unas pequeñas variaciones. En este caso, aquí hay un edificio con viviendas, ¿ya? Un edificio destinado a viviendas y locales comerciales. Tiene una previsión de carga, estamos asumiendo, de 130 kilowatts de potencia. O sea, toda la instalación. Es como si la potencia total instalada, ¿no? Donde la tensión de alimentación es 400 voltios, tengo mi línea general de alimentación y la potencia total instalada, ¿no? De todos los comerciales o viviendas que están ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es definir, para empezar, calcular la sección de la línea general, ¿ya? O LGA. Es una línea, pues sí, el diagrama, el conductor principal que va a alimentar a toda esa instalación. O sea, va a ser una sección de mayor diámetro. ¿Ya? Y en este caso, esta sección tiene 30 metros de longitud y discurre en interior. Ahora, aquí hay algo interesante.
De todos ustedes, a ver, de tarea, ¿quiénes han leído las normas? Las normas BT-19. ¿Quién las leyó? ¿Mm? Sinceramente, ¿lo han leído o no? ¿Han visto en parte, o por lo menos, qué hace la norma BT-19? A ver. Es todo lo que aplica la atención en cuanto a tensiones, si es monofásica, trifásica, caída de tensión y todo eso. Un poquito quería empezar a leerla. Eso es lo que es la primera parte. Ya, muy bien, muy bien. Bien. A ver, veamos un poquito ya. Antes de seguir esta parte, y antes para que no nos perdamos y lo que les esté hablando no sea información que no toman muy en cuenta, porque esta parte que está en la parte inferior es muy importante porque que tienen que tomar en cuenta esta información que está aquí. Entonces yo digo esto. Aquí tengo este dato. Miren, aquí me están diciendo, miren, dice, discurre en interior, en tubo enterrado, ya que esté necesario. Miren, me está diciendo cómo está instalado. Y de acuerdo al tipo de instalación que tenga, hay una cierta categoría. Y de acuerdo a esa categoría, vas a definir la corriente que va a circular por ese conductor, según una norma, ¿no? Me está dando una referencia, ¿no? Ahorita vamos a ver, voy a compartir otra diapositiva, o sea, otra información referente a eso. Ahorita van a ver. Vamos a dejar de compartir esto para que les muestre a qué me refiero y podamos ver esa norma. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Todo esto, aquí está. Compartimos. Miren, aquí dice norma BT-19. Se refiere a instalaciones interiores receptoras en prescripción general. Bien, pero fuera de esta teoría que ustedes tienen, bueno, para ver, aquí hay algo interesante, lo que está remarcado en amarillo. Ya habla de caída de tensión. En el caso de caída de tensión, se refiere que el 3% de la caída de tensión nominal en un circuito de vivienda o en instalaciones en cualquiera de las eléctricas, debo considerar para lo que es alumbrado. Aquí está, esto me está corroborando. ¿Ve? En cambio, si la instalación y el del 5% para los demás usos. Entonces, esos 5% es más que todo para cargas genéricas, motores y demás. Motores, equipos que requieren más tensión, bueno, consumen más corriente y más tensión por lo mismo, ¿no? Eso es un 5% se considera para poder sobredimensionar el conductor eléctrico que me va a dar. ¿Ya? Por decir, yo calculo, tengo 10 kilowatts, calculo la sección con 10 kilowatts, me va a dar, por decir, usar un conductor de 4 milímetros cuadrados. Lo uso, pero hay un problema, que a la larga eso me va a dar problema que se va el conductor, ustedes quizá de inspección lo toquen y va a ver que está calentando mucho. Y hay un problemita, ¿no? Entonces no es la sección adecuada, porque este trabajo es constante de ese motor. Calienta, calienta. Entonces, internamente se está deteriorando, se está empezando a fundir. Entonces, a lo futuro eso ya, días que pasa, pum, un día se revienta por tema de cortocircuito. Entonces, para evitar eso, la norma me dice que debo considerar un 5% para cargas y un 3% para iluminación. ¿Ya? Y sabemos que iluminación generalmente es monofásica, ¿no? Porque es fase neutra. A no ser que ustedes deriven 3 fases y distribuyan las líneas en cada, dependiendo de la cantidad de luminarias, distribuyan en un sistema equilibrado, ¿no? En fase 1, fase 2 y fase 3. Bueno, ahora, bueno, aquí está eso lo que me dice lo que es la norma BT. Aparte me dice aquí que hay una tablita, esa tablita quiero que la tomen en cuenta. Vamos a hacer zoom, esto es importante, que me dice intensidades máximas admisibles. Y esta tablita es la que me va a determinar qué tipo de categoría le voy a realizar. Por ejemplo, aquí intensidades admisibles, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, a 40 grados centígrados. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de instalación que tengo acá, este me dice el tipo de instalación. Me dice conductor aislados, en tubos empotrados y en paredes. Entonces, cuando tenga este tipo de instalación, o reflejos de instalación, voy a considerar que es categoría A. Y por tanto, voy a usar esta tablita. Por ejemplo, si es A, digamos, y es trifásica, entonces, y además el cable es PVC,
o XLPE. El PVC soporta 60 grados centígrados, el XLPE más de 90, ¿no? Entonces, eso tengo que considerar para ver qué tipo de cable estoy usando. A PVC, bien. Trifásico, bien, listo, aquí estoy, ¿no? Categoría A. Entonces, con categoría A, me voy abajito y voy a notar que aquí abajito tengo en la parte cuadrada que tengo aquí, digamos, remarcar esta parte cuadrada de aquí, me dice el material, cobre, que es a nivel baja, quiere decir que una interacción en baja tensión. Aquí en este otro cuadrito me dice la sección del conductor. Y el otro que es importante me dice a mí qué tipo de amperaje va a consumir esa instalación. Como es categoría A, así, vamos a ver categoría A, lo correcto. Como es categoría A, aquí está 3. Y supongamos que la sección que calculé me dio 2.5. Bien, entonces me dio 2.5. Vamos a ver qué debo considerar. Trifásico. Entonces voy a bajar abajo un poquito. Bajo. Y veo que es 16. A 2.5 debo tener como mínimo que soporte ese conductor de 2.5 me va a soportar 16 amperes. 16 amperes. ¿Ya? Por referencia. Entonces, como es un tipo de A, entonces aquí, ¿qué va a variar? Supongamos que no es la categoría A y mi cable es XLPE y es 2.5 milímetros. Veamos qué diferencia hay. Entonces voy a con el siguiente, vamos con otro color para hacer diferencia, con un azul. Bien, vamos a empezar acá, XLPE. ¿Cuánto superó? Miren el amperaje. ¿Superó o no superó el amperaje? El amperaje es mayor, soporta más. Aparte que el XLPE tiene mayor temperatura, soporta mayor corriente, o justamente por eso. Entonces, esa es la diferencia. No puedo colocar cualquiera porque a mí este estrés es trifásica, monofásica y uso cualquier cable. No, es de acuerdo al tipo de cable que ustedes van a instalar en su proyecto o instalación. ¿Ya? Entonces, varía eso. Entonces, ¿dónde me va a variar eso? Ya usando el procedimiento que vamos a ver más adelante. Cómo calcular la sección del conductor. Ya, paso a paso. Bien. Se entiende la tabla, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ya. Gracias. Ahora vamos a continuar. Bien. Esto vamos afuera. ¿Sí? Ya. Bueno, creo que se interrumpió. Vamos a seguir entonces con la diapositiva, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, vamos con nuestra diapositiva. ¿Dónde quedamos? Bien, ahora... Ese tipo de instalación sería más o menos lo que uno hace en la casa, ¿no? En potrado, digamos, no en tubo, ¿no? Ajá, eso sí. A ver, vamos un ratito. Bueno, ahora sí, eso es lo bueno que a la misma que peleamos a aportar, ya empezamos a salir con dudas, ¿no? Fíjense, generalmente las categorías tipo industrial, ya, en eso ya hacer más, recordar más ciertos puntos, que tomar en cuenta también, es el tipo de instalación, ya sea domiciliaria y ya sea industrial. Generalmente domiciliaria van en estos dos rangos aquí, domiciliaria. ¿Ya? Si ven ustedes, oficinas y no, oficinas y domiciliarias. Y si ven aquí abajito, el B, el B2 y la C, igualmente las demás, generalmente estas tres van a encontrar en la mayoría de los manuales eléctricos que hay para ese tipo de instalación. El B, el B2 y el C. Eso vienen a ser los rangos. Ya, ahorita voy a compartir el catálogo de Hiller. Me esperan, lo voy a abrir. Miren, el catálogo de Hiller igual me dice lo mismo. Bueno, y claro que el catálogo de ABB igual dice lo mismo, pero en mi caso yo uso el catálogo de Hiller Electric. Tengo ya que es más, un poquito más completo referente a otro. Depende, bueno, depende de quién, cómo lo usen, ¿no? Qué tipo de trabajo. Aquí está. Tengo el catálogo, miren. Vamos a ver con el catálogo y vamos a hacer las comparaciones también. ¿Ya? Voy a borrar esta parte y voy a compartir el catálogo. Miren cómo está. Igual está en el catálogo. Miren, está el catálogo. Y aquí en la parte inferior me dice esta parte, miren. ¿La ven? Aquí está la categoría. B1, B2 y C. B1 es la B solita en la norma, ¿no? B2 ya saben que, bueno, aquí me dice directamente B1, B2, B3, pero aquí arribita o aquí abajo, bueno, me da información referente a qué significa cada uno.
Bien, pero aquí yo hace rato ya he mencionado que es una sección de 2 milímetros cuadrados, ¿no? 2.5. Y si observo aquí, 2.5 está aquí, ¿no? 2.5 me soporta hasta 24 amperes en la categoría C. Aquí lo malo que no está considerando el tema del tipo de cable. Está solamente un poco genérico. No está diciendo que es tipo de cable XLPE, PVC, EPR. Esto lo está considerando como genérico. Eso es ese es el único detalle aquí. En cambio, si yo me voy a la norma, en la norma sí o sí me va a decir que el cable tiene que ser PVC, XLPE, entonces sí me vas a considerar eso. Ya esa sería la diferencia entre usar el catálogo y la norma, ¿no? El catálogo te ayuda en una tablita, pero no te aplica mucho el tema de considerar ciertas normas que tienes que utilizar. Ya, muy bien, vamos a seguir entonces con lo que es la diapositiva. Ya, quedamos aquí. En esta parte, había mencionado que tiene, aquí está, ahora sí, ahora lo ven la relevancia de esta parte, ¿no? Entonces me dice tubo interior, enterrado, entonces tendría que buscar algo que refleje en la norma ese punto. Y de acuerdo a eso voy a considerar qué tipo de cable voy a instalar. Ya. Y me dice que calcule la caída también en la sección del conductor, que ya está calculada, ¿no? Sección 185 milímetros cuadrados. Y me permite, y también si cumple la caída de tensión permitida, ahí está, caída de tensión del 5%, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, el mismo caso. Aquí tengo que considerar estos puntos. De acuerdo a esta norma que también está en la norma de la red, la que les pasé en el WhatsApp, ¿no? Les pasé anoche. Está la BT14, leen ahí, y me está considerando caída de tensión en la línea general de ingreso o de admisión. Línea general de alimentación, ¿ya? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, que yo puedo considerar el 0,5, el 1%, ¿no? Y su caída de tensión va a ser esta, ¿ya? Tengo las derivaciones en suministros. Bueno, este es un ejemplo de una instalación de un edificio, ¿no? Centros comerciales. Ya que abajito me está dando una referencia al 5%, bien, circuitos de fuerza, que son motorcitos, bombas, quizás bombas para lo que es el tanque de agua en general. Entonces, en ese punto yo consideraría el 5%, porque está mostrando carga de motores. ¿Ya? Entonces, este es el porcentaje que se considera para la instalación con respecto a caída de tensión, y estas son las tensiones que se obtendrían. Y no se preocupen, no se preocupen. ¿Y de dónde salió esto? Quizá alguien esté preguntándose. Esto vamos a aprender a sacarlo también. Toda esta información, ¿de dónde viene? ¿Ya? No todo es, lógicamente que aquí es un resumen, pero hay que saber de dónde viene. ¿Ya? Toda esta información, las fórmulas que se utilizan y demás, lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, el mismo caso que el anterior, el mismo caso que el anterior, tengo que también considerar la fórmula, el tema de lo que es el tema del cómo va a ser el aislamiento. ¿No? El aislamiento y calcular ya sea por la resistividad o ya sea por la conductividad, ¿no? Igual como hablamos hace rato, cálculo por resistividad, tendría que usar la fórmula, la tablita que sería utilizando la resistencia, o sea, resistividad, perdón, del conductor. Usamos esta formulita. O en su caso, usar la conductividad, ¿ya? Y la fórmula va a variar, ya que lo que hace la conductividad es permitir, ¿no? Y la resistencia es oponerse. Bueno, ya vamos a ver igualmente el ejemplo correspondiente a eso. Digamos, una vez que tengo el aislamiento del conductor ya definido, empiezo ya a definir el diagrama unifilar. Este es mi diagrama unifilar en trifásica. Como ven, como son 3 líneas, habrá 3 líneas en el cable conductor, ¿no? Aquí tengo mi fórmula en caída de tensión, pero aquí hay otra formulita adicional que refleja algo interesante. ¿Qué ven de algo interesante? A ver, ¿qué más tiene esta instalación? A ver, ¿qué más dice? Corriente reactiva. Muy bien, ella tiene reactiva y lo que es la reactancia, ¿no? Me refiero a lo que es las impedancias, ¿no?
impedancias, circuitos con impedancias, ya que tiene potencia activa, pues, la activa ya que la que es la instalación, lo que consume. Reactiva, la que provoca el problema de sobredimensionar el conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, aquí está considerando cómo calcular, de otra forma, teniendo en cuenta la potencia activa, la resistencia de instalación, o sea, del conductor eléctrico, calculo la reactiva y la reactancia, ¿no? La reactancia, ¿cómo se calcula? La reactancia, ¿queda igual? A ver, ¿quién se acuerda? Aquí igual la reactancia. 2 pi por... No, reactancia. No, ajá, porque la que médica está diciendo la velocidad angular. ¿No? Ah, ya. Sería XL menos XC, ¿no? ¿Recuerdan, no? Tengo la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, ¿no? Y de ahí viene esta reactancia. Multiplicado por la potencia reactiva, más la potencia activa por la resistencia de la instalación eléctrica. ¿Ya? Entonces son consideraciones ya a tomarse en cuenta en una estación trifásica. Digamos acá. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, igualmente, pero este ejemplo está aplicándose así. Tengo un conductor, dice, calcular la sección de un conductor eléctrico de una línea de alimentación, de línea general eléctrica, que alimenta un grupo de lámparas de 400 watts. ¿Ya? Entonces, aquí, antes de seguir con este ejemplo, hay una pequeña consideración. Aquí me está admitiendo una caída de tensión del 0.5%, si lo estamos observando ahí. ¿Ya? Y me está diciendo que el tipo de cable es XLPE. ¿Ya? Y además me está dando una potencia y una tensión que tengo que tener en cuenta, y como también tengo su cableado, la distancia del cableado. ¿Ya? Y el tipo de cable que es PVC. ¿Ya? Como ven, entonces todos estos datos que hemos visto hasta el momento son datos que ya tengo que tener en cuenta antes de hacer la instalación, ya sea tipo PVC, XLPE, considerar la caída de tensión de mi instalación. Por ejemplo, 0.5 está considerando una caída de tensión fuera de ser, que decir que no es muy larga, extensa la instalación. Además que va a ser calcular la acción en caso de que el conductor esté aislado, ¿no? Entonces, estamos considerando esta carga. Bien. Pero antes de ver ya que es más extenso, porque aquí la fórmula ya aplica así, vamos a borrar esta parte. Borramos todo esto para no... Aquí tengo mi consideración. Miren, formulita. Estas son mis fórmulas. Primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a calcular la intensidad de la instalación. ¿Ya? Entonces tengo aquí arribita la intensidad, ¿no? Potencia sobre el voltaje. Tengo 17.4 amperes. ¿Ya? Una vez que tengo la corriente, voy a calcular la caída de tensión. La caída de tensión se define con la letra U. No se van a olvidar la U. ¿Ya? La U para mí es caída de tensión. En este caso. En otro caso, puede ser que sea AB. Sí, AB. Caída de tensión también se lo dice. ¿Ya? Pero aquí no es el caso. Para mí el caso es la U. Se multiplica por el porcentaje que me está diciendo que calcule, 0.5%, y tendría una canción de 1.15 voltios en la instalación. Esa es mi caída de tensión. Listo. Ya calculé corriente, ya calculé caída de tensión. Ahora voy a calcular la sección del conductor. La fórmula monofásica vendría a ser esta fórmula. La que tengo acá. ¿Y qué representa cada uno? Bueno, aquí tengo 2, debido a que es fase neutro. Longitud, la L longitud. Aquí me está calculando por qué método. ¿Qué me dice? ¿Qué método está usando para calcular el aislamiento? Por resistividad o conductividad. Conductividad. Muy bien, es conductividad, ¿no? Entonces, este ha usado conductividad. Quiere decir que va a usar una constante.
Esa constante va a ser 48 a esta temperatura, ¿ya? Y la caída de tensión ya sabemos que es 1.15, porque aquí está caída de tensión, falta la caída de tensión, por 2, por 17. Entonces, esto reemplazando los datos, me tendría una sección de 69 milímetros cuadrados para esa instalación como principal, ¿ya? De fábrica. Entonces aquí dice la sección comercial, o sea, en el mercado yo no voy a encontrar 69 milímetros cuadrados. Así que voy a buscar en mi tablita, tablas comerciales, y voy a encontrar que tengo 70 milímetros cuadrados para poder comprar e instalar. Ya, eso me está diciendo en este caso. Ahora, en el caso de que yo use este tipo de cable, por si acaso, PVC, ¿no? Aquí está, PVC, ojo con eso. Ahora, en el caso de que yo use XLP, aquí está el XLP, ¿qué debo considerar? La temperatura, que es mayor, ¿no? Aquí está, ya, aquí era 70, con máximo de referencia. En sí hasta de 70, no más, no supera más el PVC. En cambio, el XLP sí soporta más temperatura. Mira, acá está considerando 90 grados centígrados, el cual su conductividad es 44 como constante. Hago la misma operación de reemplazar mis valores, que es ya sea instalación monofásica, lo que es distancia del cableado y su caída de tensión, ¿no? Su corriente. Entonces tengo dos datos, tengo 75 milímetros cuadrados. Quiere decir que la sección es más gruesa. Por cuanto comercialmente voy a encontrar 95 milímetros cuadrados. ¿Ven? Como ven, no es nada complicado de calcular la sección del conductor. ¿Ya? Como ven, bueno, se lo voy a dejar ahí. Ingeniero, Diga. entonces, según esto, con PVC se necesita de menos sección. Sí, así es. La sección es menor. O sea, más que todo por las condiciones donde va a trabajar el motor o el equipo o la instalación. ¿Ya? El que estoy ahí, el que estaría considerando, ya sea un poquito teniendo en cuenta la temperatura, ¿ya? O en este caso la intemperie, que va a estar ventilada. Por ejemplo, lo que es intemperie son instalaciones, por ejemplo, en una empresa, son instalaciones de cableado en bandeja. Si ustedes van a entrar a una empresa, van a encontrar que hay cableado por todo alrededor de la empresa, ¿no? Hay bandejitas a los bordes, están tapados, ¿no? Entonces, esa es la intemperie. Entonces, el PVC está excelente ahí. Pero hay cables que están trabajando subterráneo, potencialmente en cuartos donde la temperatura es mayor, no está, es constante el cambio, ya sea puede ser 60, 40, quizás por estar cerca de un equipo que calienta mucho o genera mucho calor térmico. Entonces, eso se considera aquí. En este caso, en esta instalación de un edificio, está considerando una instalación tipo, a ver, vamos a ver qué tipo de instalación. Como atrásito, ahí está. Conductor aislado. Esto es un conductor, a ver, multiconductor directamente sobre pared. Bueno, va a estar como tipo bajo pared, no va a estar oculto. Entonces ustedes saben que ahí igual calienta, depende de si está expuesto o no, no expuesto al lugar. Entonces todas esas cosas se consideran antes de la instalación. ¿Ya? Es un ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. ¿No? Ingeniero, Diga. pero aquí este dice 70 grados y en el otro 90 grados, eso no tiene nada que ver. 70 En grados. el XLP está a 90 grados Ya. en la fórmula. Ya. Ya. Bien. Eso quiere decir porque está a mayor temperatura, por eso es que es mayor Sí. los milímetros. Sí, así es. El tema, cuando está expuesto a mayor temperatura, se debe considerar que el XLP va a soportar más corriente, o sea, va a tener mayor sección en el caso de considerar este tipo de conductor eléctrico. ¿Ya? Porque está expuesto, aparte de lo que va a conducir energía eléctrica corriente, ¿no? Está expuesto a temperaturas más altas. A diferencia del PVC, ¿ya? Que no tiene el ambiente tan rígido como el XLP. ¿Ya? Entonces, esas variaciones del material hacen que permita, en este caso, cambiar la sección del conductor. ¿Ya? Yo defina uno, ya sea el uno o el otro. ¿Ya? La instalación. Pero ustedes ahorita lo están viendo, como decir, un cálculo genérico ahorita es esto.
ya, un cálculo genérico, donde apenas estoy considerando cálculo por caída de tensión, ¿ya? Ahorita lo que nos faltaría considerar es únicamente algo adicional que es por carga, que es el 1.25, que vamos a ver unos ejemplos más, un ejemplo siguiente, del siguiente, un tercer ejemplo sería, ¿no? Este es el primer ejemplo. Bueno, no sé si le quedó claro con esto, las nuevas, o este acuerdo tipo de cable que vas a usar, ¿ya? Y las condiciones de ambientales con las cuales está instalado ese equipo, o se va a trabajar ese equipo, ¿ya? O esa instalación. Entonces, estamos dando un ejemplo en una instalación con PVC y una instalación con XLP. Dos tipos de cable, ¿ya? Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta respecto a esto, de este pequeño desarrollo de esta forma, de este ejercicio? No se preocupen en Bueno, esta ahí, parte. Dígame. no, le decía, suponiendo, digamos, como vemos que para 17 amperes, que es la carga, es por lo que prácticamente no hay caída de tensión, por lo que se requiere una sección muy grande, ¿no? Sí, así es, la sección es grande. Mucho tiene que ver también el tema de la longitud de la distancia del conductor. Sí, y además les comento que no es el único método de calcular que hay tensión. Hay también otros métodos que vamos a usar, que es, uno es por la intensidad. Si no me convence mucho la intensidad, también el método por, bueno, cuando no me convence de que haya tensión, también el método por intensidad, cálculo por intensidad. Entonces, entre esos dos métodos, yo tendría que usar siempre el mayor de referencia. Quiere decir que en la caída de tensión se me da, por decirles así, en mis cálculos, 69 milímetros cuadrados. Y en corriente me da 72, por decirlo así. Entonces tendré que usar el de corriente, el mayor. ¿Ya? No el menor, el mayor. Porque eso va a garantizar que el equipo va a trabajar sin problemas en ambos casos. Con corriente y con lo que es caída de tensión. ¿Ya? Y eso igualmente está en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Dando más detalles sobre ese punto. Las caídas de tensión, los métodos, caída de tensión y por intensidad. Bien, vamos al siguiente ejemplo entonces. El ejemplo 2 es más práctico. ¿Ya? Dice, en este caso tengo una instalación en el interior, o sea, en una bajo techo. Una longitud de esa instalación es de 80 metros. El conductor es de cobre. Tipo de cable conductor, un bipolar. ¿Ya? ¿Ya? Tipo de aislante, poliofilena. Esto que poliolefina, perdón, es tipo PVC, por si acaso, PVC. Formas de instalación bajo tubo, tensión 230, potencia 5 kilowatts y miren, cae de tensión 5%. Entonces me está dando otros datos con los que tengo que calcular. Una vez tengo esos datos, empiezo a reemplazar y a obtener qué sección necesito. Entonces, según la red, ¿ya? Según la red me da ciertos datos, me dice que la poliolefina o PVC soporta 60 grados centígrados, entre 60 y 70 grados centígrados. Donde haciendo un cálculo por el método de la resistencia, ¿no? O sea, la fórmula, ¿no? Que calculamos la temperatura, en base a la temperatura calculamos la resistividad, perdón, obtengo la resistividad de 0.0215. Aquí ya no estoy usando el método de conductividad como el anterior. En el anterior usé el método de conductividad. Ya el de conductividad que a veces genera un poquito más de valor, de referencia, es mayor. Digamos. Como es una constante, me hace referencia. Si aquí yo varío, por ejemplo, a 65, tranquilamente haciendo el cálculo de resistividad o de la fórmula, yo puedo variar este dato. Va a ser menor. Digamos, ¿no? Bien, reemplazando la intensidad, como es monofásica, sería 5.230 voltios, 21 amperes. ¿Ya? Caída de tensión, bien. La caída de tensión ya en este tipo de ejemplo ya me está dando que es la E. Entonces depende del autor. Ahí así que yo tengo que adaptarme. Entonces, bueno, ¿no? A veces me vienen libros, por ejemplo, en mi caso trabajo con planos alemanes, planos lo que son americanos, que son, su simbología también es un poco distribuida de formas muy diferentes, ¿no? Igualmente los que son otros brasileros. Entonces, aquí uno tiene que adaptarse y ver cuál es la nomenclatura adecuada. Entonces, no me tengo que hacer problema y me adaptaré
con la información que tenga, ¿no? Ya con eso, por la costumbre, ya sé qué es eso, ¿no? Caída de tensión. Entonces, y por la información que uno tiene, ¿no? Aquí tengo 5, ¿no? Estos 5, lo que me está dando el porcentaje de caída de tensión es 5%, ¿no? Por 230 sobre 100 me da una caída de tensión de 5 voltios, 11.5 voltios en la instalación, ¿ya? Y tengo una sección por caída de tensión, y reemplazo en esta formulita. Esta fórmula es caída de tensión, ¿ya? Reemplazando, que es instalación monofásica por 2, por la resistividad, que es 0.0215, 80, que es la distancia, y 21.7, que es la corriente, sobre la caída de tensión, me da una sección de 6.5 milímetros. Entonces, para 21 amperes, me está subiendo 6.5 milímetros, pero yo no voy a encontrar esto en el comercio, así que buscaré el milímetro superior, y el milímetro superior es 10 milímetros cuadrados. Entonces, este sería el ideal o el adecuado, ¿ya? Por lo pronto. Esta sería la sugerencia que me está dando el cálculo, ¿no? Entonces, mi corriente admisible para 10 amperes, 10 milímetros cuadrados es 44. Ya, aproximadamente 44 me dice. Ya, a diferencia de 21. Entonces, piecísimo. Entonces, con esto yo le coloco 10 milímetros cuadrados, me va a garantizar que va a soportar hasta 44, sin problemas. Y ya no 21, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo calcular la sección de un conductor por caída de tensión. Ojo que hasta el momento estoy viendo solamente caída de tensión, ¿ya? ¿Se entendió este ejemplito? Más práctico, ¿no? ¿O alguien no lo entendió? Muy bien, ¿no? Sí, se entendió, Pero aquí ingeniero. solo utilizó, ingeniero, pero aquí solo utilizó PVC, ¿no? Y si fuera con el otro, el XLP, Ya tengo que ¿se utilizaría calcular. lo mismo? No. Esa es mi duda por lo que yo que tengo, digamos, ¿no? Porque Mm. tendría que cambiar, ¿no? Si en el otro lado... Sí, tendría que usar esta fórmula. Mira, aquí sale 0 a 70 grados centígrados, sale 0.215 de resistividad. Se tendría que usar, este ya no estoy usando por conductividad, estoy usando por resistividad, estoy calculando por este valor. Entonces, para lo que es el otro material, y a su pregunta que usted me hace, ¿cuándo usar 60 grados centígrados o PVC? El que PVC se usa más que todo en lugares de intemperie, ¿ya? Donde no esté, el cable no va a estar encerrado, donde va a generar mucho calor o donde va a provocar algún momento que esto se empieza a deformar por la temperatura, ¿ya? Ese es el rango que trabaja el PVC. En cambio, si yo voy a instalar eso en otro tipo de instalación, digamos, un motor, digamos, que va a usar y voy a usarlo en un calentador. Y ustedes saben que el calentador va a expulsar fuego, y va a calentar un área, ¿no? Entonces, esa área va a repercutir, en sí, va a empezar a calentar mi conductor. Lógicamente, mi equipo lo calienta, pero también va a calentar mi conductor eléctrico, va a generar calor. Entonces, no simplemente va a ser temperatura ambiente, que puede ser 32 grados, 26 grados, 40 grados centígrados, sino va a sumar otros 10, 15 grados, ¿sí? A eso, ¿va? Entonces, de ahí tendré que calcular la resistividad con otro material, ¿ya? Entonces, a 90 grados centígrados sería el XLP. Por eso es ese material, ¿ya? Y lógicamente que ahí va a variar también la corriente. ¿Ya? Vamos ahorita a ver más ejemplos, ¿ya? Sí, la entendí. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios y más ejemplos, ¿ya? Vamos a ver una vez más, así que les mando un link más, por favor, ¿ya? Para ver más ejemplos y ejercicios de lo que es caída de tensión y por caída y por intensidad. Ya vamos a verlo por norma. Bueno, les mando un link más, por favor. ¿Listo, jóvenes? Si no hay preguntas, les mando un ratito, por favor.